أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Como de costumbre, puede que el título de la charla no tenga demasiado que ver con el contenido, pero algo sí. As it sometimes happens, the title of our talks or my talk might not be completely consistent with what I'm going to say today. Quiero empezar con unas palabras que están contenidas dentro de la aleya número 3 de la Suratul Maida, y es importante destacar que están contenidas dentro de la aleya número 3 de la Suratul Maida, y lo explicaremos. I would like to start with part of Surah Al-Ma'idah, the table, part of an ayat which is contained in the larger ayat, part of it. Estas palabras, que no constituyen en sí mismas una aleya completa, sino que están dentro de la aleya número 3. It is not a complete ayat, it is part of this a little bit longer ayat. Estas palabras descendieron en el Hajj de la despedida, en Arafah, en el día del Jumu'ah. These words were revealed at the farewell Hajj of Sallallahu Alaihi Wasallam on Arafah and Jumu'ah. And Jumu'ah. Y dicen lo siguiente. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Las palabras son las siguientes. Hoy, y cuando dice hoy, se refiere en primera instancia a ese día de Arafah, que era un Jumu'ah durante el Hajj de la despedida, pero también significa o se refiere al día en el que estamos, al momento en el que estamos, y los momentos venideros y el momento que ha de venir. So this part of the ayah begins with the word today, and today here has two meanings. One, that very specific day of Jummah in the farewell khutbah of Sallallahu Alaihi Wasallam, and also it means the day, the time which we happen to live in. Y dice, hoy los que se niegan a creer, los que velan la realidad, desesperan de vuestro din, es decir, desesperan de acabar o de anular vuestro din. Today those who cover the truth, the kuffar, have despaired of overcoming your deen. De manera que no los temáis a ellos. So do not be afraid of them, y temedme a mí. But be afraid of me. Tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos estas palabras que van dirigidas a nosotros, que no es algo que ocurrió en el pasado, que fueron dichas en un pasado, sino que Allah nos está diciendo esto a nosotros aquí y ahora en nuestra situación. And we always have to remember and be aware that Allah subhanahu wa ta'ala speaks to us today, to our own situation. Dice, hoy he completado para vosotros vuestro din. Es decir, hoy he acabado, he completado para vosotros vuestra forma de pagarme el regalo que os di al haberos creado
y al haberos dado la vida. It continues saying, "Today I have perfected your deen for you," meaning the immense gift which this deen represents for mankind. Din en árabe significa ata'a, obediencia. Esa obediencia se manifiesta en actos de adoración. Hay un aspecto interno que tiene que ver con la aceptación profunda del decreto de Allah, y hay un aspecto externo que es mostrar esa obediencia, esa sumisión a Allah a través de actos de adoración. The word deen, the meaning of it is obedience. It's connected to obedience, and it has two aspects: an inner aspect, being obedient to Allah, and an outer, visible aspect of performing the acts pleasing to Allah. El aspecto interno tenía que ver con aceptar y someterse al decreto de Allah, subhanahu wa ta'ala. The internal meaning says accepting what Allah wants from us. Y luego dice, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, y he completado sobre vosotros mi bendición, mi gracia, mi regalo. And I have, continues the ayat, I have completed my blessing upon you. Lo cual significa que la bendición de Allah sobre nosotros ha sido completada, ha sido llevada a su culminación. Which means that the blessing Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for us has been completed. Todo en esta existencia tiene un punto álgido. Y el din para nosotros, ese regalo que Allah nos ha hecho, está completo. La bendición de Allah ha sido completada. Everything in life has a high point, a climax, and this deen is the perfection of this deen is the climax in this life for us. Y eso es ahora. Eso lo tenemos aquí y ahora. And this is now, we have this right here, right now. Y luego dice Allah, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, y he aceptado, complacido para vosotros el Islam, la sumisión, como din, es decir, como adoración, como obediencia y como pago de esa deuda. La palabra deuda en árabe es dain, que son las mismas letras que din con vocales distintas. Y hoy he aceptado, complacido para vosotros al Islam, la sumisión, como pago de la deuda de haberos creado. And it continues, and I am pleased with Islam as a deen for you. And deen, the word deen is also connected to the Arabic word for debt, dain. So deen and dain. By following this deen, we are also getting rid of a debt we have towards Allah for having been given this immense gift. Y ahora lo que me gustaría señalar o destacar o que nos fijáramos en ello es algo obvio, y que tiene que ver con el título de la charla, con la discriminación, con el furqán, con el discernimiento, es que estas palabras están justo en medio de una aleya más larga en la que Allah empieza diciendo حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ, es decir, se os ha hecho haram. Al-maita es la carne mortecina, es la carne del animal que ha muerto por causa natural, the dead meat, que se diría en inglés. Let's remember these words which we have just spoken about are part of the larger ayat, number 3 of Surah Al-Ma'idah, which begins, haram for you is dead meat, carrion. Carrion is a different thing, pero bueno. A lo que iba. Esto forma parte del furqán. Allah nos está diciendo que su din queda completo y que su bendición se culmina para nosotros, que su regalo llega a su máxima expresión para nosotros dentro de los parámetros de la Sharia, porque a partir de ahora empieza una descripción muy detallada de lo que es haram, y luego las aleyas siguientes contienen una descripción también muy detallada de lo que es lícito.
So these words with which we have started are part of a detailed description for all under the term discernment, discrimination, a very detailed description of things which, in that case, we can eat and we can consume. Y después de haber citado una serie de cosas en las que no me voy a entretener para que no ocupen demasiado tiempo, llega un momento en el que dice ذَلِكُمْ فِسْقٌ. Eso es un fisq. Fisq, el origen de la palabra fasaqa es cuando el arratba, que es el dátil fresco, se sale de la corteza. Entonces, todo eso que la cita, la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo, lo que ha sido sacrificado para otro que Allah, etcétera, 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 y que consultéis la suerte con las flechas, ذَلِكُمْ, eso es fisq. Eso es algo que se sale de su contenido. La sharia es lo que nos contiene. Sin la sharia, esa culminación del din, esa culminación de la bendición de Allah sobre nosotros, no se hubiera podido dar. So the Sharia, the gift of having the Sharia is it's the limits, the blessed limits. But Allah mentions in this ayat things which extend, which break these limits, and which don't respect these limits. And He mentions all these things which were not allowed to eat, blood and pork, and what has been consecrated to other than Allah, animals which have been strangled, and so on and so on. I don't want to mention here all the details, not to lose too much time. Y luego dice, después de haber dicho, y os acepto complacido el Islam como din, dice, y el que se vea obligado, es decir, a comer algo de lo que ha mencionado antes, por hambre, sin intención de transgredir, ciertamente Allah es perdonador compasivo. And this ayat number 3 ends with the words, but if anyone is forced by hunger, not intending any wrongdoing, Allah is ever forgiving, most merciful. Y por supuesto no hay nada en el Corán que esté de más. And of course there is nothing in the Quran which is superfluous. Everything has meaning. De ahí quiero pasar a algo ya, a una aleya, que es justo la primera aleya de la Suratul Furqan. El Furqan, que es el discernimiento, la discriminación, por supuesto es uno de los nombres del Corán. El Corán en sí mismo es el Furqan. Y hay una sura que se llama Al-Furqan y que empieza con la siguiente aleya que diré después de la traducción. And coming again back to that key term of today's talk, Al-Furqan, that is of course a surah called Al-Furqan, the discrimination, and it begins with its very first ayat saying, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bendito sea aquel que hizo descender el Furqán a su siervo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que fuera para los mundos un advertidor. Bendito sea aquel que hizo descender el Furqán sobre su siervo para que fuera para los mundos un advertidor. Of course, the Quran itself is Al-Furqan, the discrimination, and the surah says at number 1, blessed be he who has sent down the Furqan to his slave, sallallahu alaihi wasallam, so that he can be a warner to all beings. En un entendimiento de esta aleya, partiendo de lo que se llama el tafsir bil ishara, el tafsir por alusión, hay que destacar que hay dos ocasiones en las que Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a sallallahu alaihi wasallam y lo llama su siervo. Una es esta y la otra es
al principio de la Suratul Isra, cuando dice Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ila akhir al-ayah. And according to Sheikh Ahmed Ibn Ajiba's Tafsir al-Ishara, Tafsir by indication, there are only two moments in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala speaks of Sallallahu Alaihi Wasallam as his slave. One is here the already mentioned Surah Al-Furqan, first ayat, and the other is in Surah Al-Isra, the night journey, also the very first ayat where he says, "Glory be to him who took his slave, Sallallahu Alaihi Wasallam, on a journey by night." Lo cual implicaría, podríamos entender, deberíamos entender, que aquel que hace verdad en sí mismo la ubudía, la servidumbre a Allah por completo, tiene parte del Furqán descendido sobre Sallallahu Alaihi Wasallam y del viaje nocturno. So that person who has perdón, al principio. Aquel que hace verdad en sí mismo, the one who embodies ubudiyah, que hace slavehood, verdad, who is the living reality, who realizes the state of ubudiyah, being the perfect slave of Allah, por completo, tiene parte de estos dos elementos. Tiene parte de cuando Allah dice, bendito sea aquel que ha hecho descender el Furqán sobre su siervo, y tiene parte del viaje nocturno. So these two instances, he is qualified, Sallallahu Alaihi Wasallam, being the perfect realization of ubudiyah, slavehood, that he has been given Furqan in Surah Al-Furqan, and he has been given the night journey. Lo cual significa que a través de la perfección en la ubudiyah, a través de la conciencia de lo que significa la ubudiyah y de la puesta en práctica de esa ubudiyah, que es la ibada, que es la adoración, el siervo, cada uno de nosotros, puede descender sobre su corazón el Furqán, el discernimiento, de manera... So the one who has that slavehood has been given the Furqan, the discrimination, and the gift of that journey. Entonces, aquel que hace verdad la ubudiyah, la realidad de la ubudiyah, el Furqan desciende sobre su corazón, de manera que puede discernir entre la verdad y la mentira, entre lo que es hermoso y lo que es feo, y entre todos los pares de opuestos que Allah manifiesta en su creación, puede discernir. So the one who realizes that ubudiyah, who reaches that state, on his heart will descend the capacity to discern right from wrong, beautiful from ugly. He is been given that discrimination as a gift. Y en el sentido del viaje nocturno, tiene una parte de él con su espíritu, con su ruh, de manera que Allah le da acceso al mundo del malakut y del jabarut, hasta hacerle contemplar las maravillas de los secretos del señorío. And in the second instance, Sallallahu Alaihi Wasallam being given the night journey, that is, of course, happens in the realm of Ruh, where he travels through the Malakut and through the Jabarut. Y lo único que nos impide esto, lo único, es que no hagamos nuestra ubudiyah perfecta. Y la ubudiyah perfecta se manifiesta en el sentido de que no haya otra voluntad en nosotros que la voluntad de Allah. O sea, que no queramos otra cosa que lo que Allah quiere, y que no busquemos otra cosa que lo que Allah quiere que busquemos. Y hay un hadith de Sallallahu Alaihi Wasallam que viene a decir
que no cree ninguno de vosotros o que no creemos ninguno de nosotros hasta que nuestro deseo no está de acuerdo con lo que Él ha traído. And even we could attain this station, but only if we realize that slavehood in its perfection, if we want what Allah subhanahu wa ta'ala wants. Y cuando esto sucede, cualquiera de nosotros se puede convertir en un jalifa de los anbiya, de los profetas. Sallallahu alaihi wasallam dijo, los ulama de mi umma son como los profetas de los Banu Israel. But if if man reaches that station, it is like, perdón, lo último de los profetas. Y cuando esto se lleva a cabo, se hace verdad, se realiza, nos convertimos, el que hace esto, se convierte en un jalifa de los profetas. But the person who reaches that station to want what Allah wants and not wanting what he himself wants, by achieving that station, it's like achieving the station of a khalifa, of a prophet. Alguien que está en el lugar. Y a colación con esto, hay un hadith de Sallallahu Alaihi Wasallam en el que dice: los ulama de mi umma son como los profetas de los Banu Israel. The person who reached that station, that follows a hadith of Sallallahu Alaihi Wasallam, where he says about the ulama of his ummah, that reaching that station, they are like the prophets of the Bani Israel. Y los que alcanzan esto, Allah subhanahu wa ta'ala les inspira en su corazón aquello que les permite discernir entre la verdad y la mentira, para que se conviertan en advertidores para los mundos, para la gente de su época. Those who reach that station, Allah transforms them in people, in persons who are warners for their own time, for their own people. Allah dice en el Corán: They are caliphs. They are caliphs of the Khalifas of the prophets. Sí, y el hadith decía: los ulama de mi umma son como los profetas de los Banu Israel. Como. No es que sean profetas, son como los. The ulama of my community are like, they are not prophets, but they are like the prophets of the Bani Israel. Y el asunto es que se convierten en advertidores para los mundos. And they become warners for the worlds. Allah dice en el Corán: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. No hay ninguna umma que no haya pasado por ella o entre ella un advertidor. No hay ninguna umma que no haya tenido un advertidor, alguien que les advierta. Allah says in the Quran, there has not been any ummah without their warner. Y de eso hemos tenido experiencia, aquellos que hemos tenido la fortuna de habernos topado y haber conocido y haber aprendido de Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, rahimahullah. And we have been blessed by the experience of having that warner in the person of Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, rahimahullah. Otra aleya está en la Suratul Anfal, la número 29, y Allah dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Dice Allah en esta ley de la Suratul Anfal: oh vosotros que creéis o que habéis creído, si teméis a Allah, si tenéis taqwa de Allah, con lo que significa tener taqwa de Allah, que es tener conciencia de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos y que nos está viendo y que es testigo de nuestras acciones, si teméis a Allah, tenéis taqwa de Allah, Él os concederá furqanan, un discernimiento, y
os eximirá de vuestras malas acciones, borrará vuestras malas acciones, os compensará vuestras maldades y os perdonará. Y Allah es dueño del favor inmenso. So this ayat 29 of Surah Al-Anfal, the spoils of war, says, you who have iman, if you have taqwa, meaning the conscience of Allah's closeness, that He is always with us and sees everything we do. If you have taqwa of Allah, He will give you discrimination and erase your bad actions from you and forgive you. Allah's favor is indeed immense. Y aquí decimos, añadimos a lo que hemos dicho antes, aunque en el fondo es lo mismo, Furqanan, es decir, una luz en vuestros corazones por medio de la cual podéis diferenciar, discernir entre la verdad y la mentira, entre lo hermoso y lo feo, etc. I want to repeat what we said. Having Furqan, having been given Furqan, is a light that descends on our heart by which we are capable to discern right from wrong. Ibn Juzay recoge en su tafsir, Ibn Juzay al-Gharnati, el granadino, recoge en su tafsir, dice, y esto es un indicio de que el taqwa ilumina el corazón y expande el pecho y aumenta en el conocimiento y en el ma'rifa. Ibn Juzay, the alim of Granada, says having taqwa is expanding your breast. Expandir. Sí, esto es un indicio de que la taqwa ilumina el corazón y expande el pecho. Sí, abre el pecho. Having taqwa illuminates the heart and expands the breast. Y aumenta el conocimiento y el ma'rifa. And increases knowledge and ma'rifa. Allah dice en el Corán, en la Surah Al-Baqarah, dentro de otra aleya también, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Y temed a Allah y Allah os enseñará y Allah es conocedor de toda cosa. In Surah Al-Baqarah it says, fear Allah and Allah will teach you. De aquí quiero pasar a dos términos que son utilizados por lo que, como suelen decir los sufis, al-qawm, por la gente, por los sufis, y que tienen un significado concreto, pero también amplio, y que son aplicables también al asunto que nos ocupa de la discriminación. Porque parto de hay un verso del Diwan del Sheikh Muhammad ibn al-Habib en el que dice واشهد بعين بصيرة توحيده والفرق شرعته فلا تنساه. Dice, atestigua con el ojo de una basira. En realidad tenemos que traducir de la basira. Lo que pasa es que él por cuestiones de métrica lo dice así. Atestigua con el ojo de la basira. واشهد بعين بصيرة, con el ojo de la basira, que es el ojo con el que se ven los significados, que es el ojo del corazón. Su tawhid, la unicidad de Allah. Wal farqu, la separación, la diferenciación, es su sharia, no lo olvides. Y ahí entra el furqán, la discriminación. Sin sharia no hay posibilidad de discriminar nada. So now I want to come to what the people of Sufism say to discrimination, and they introduce another term, and here in the example which we know, the Diwan of Sheikh Muhammad ibn al-Habib, I think from Ruhi to Hadithuni, see where he says, see his tawheed with the eye of basira, of inner sight, but separation is his sharia, so do not forget it. Inner sight implies the sight that see the meanings. Entonces, estos dos términos son al-farqu wal-jama'.
These two terms I want to introduce is farq, to discern, and jama, to gather, gatheredness. El farq es una forma de decir, es la expresión de la contemplación del aspecto sensorial de los seres existentes, de los seres fenoménicos, de la creación, del universo. Y el hecho de cumplir con sus requisitos, con sus normas, con sus cortesías relativas a la ibada y al ubudiyya, relativas a la adoración y a la servidumbre. So the term al-farq, discrimination, has to do with the external world of separating things and seeing their limits. Mientras que al-jama, que sería reunión, es la expresión de contemplar el significado que está en todas las cosas, o el significado a través del cual se mantienen las cosas, unido al mar, al océano del Jabarut, del reino del que emana todo, por así decirlo. While the opposed term al-jam, to gather, the gatheredness of things, is like the opposite term, which is in everything, which can be found in anything in creation. It's the unifying, the gathering factor of it. También podríamos decir que el farq es contemplar las formas externas, los moldes, mientras que el jam a la reunión sería contemplar los contenidos, los que está dentro. We could also say al-farq is the separation of everything created, while al-jam is the gatheredness of all of these different forms. De manera que lo que hemos llamado los moldes es el lugar o el locus de la sharia, de las distintas sharias, mientras que los aspectos internos son las realidades en sí mismas. So that we could say that the forms, the patterns, the forms that every created thing comes in is the aspect of Sharia, while the gatheredness of all, the inner gatheredness, is the haqiqa part, the inner reality. Y ahora viene algo que es importante, o que yo considero importante. El farq sin jama'a, o sea, la separación sin unión, sin reunión, es fusuq, wa jumud, wa jahl billah. La separación sin reunión, al farq sin jama'a, es salirse del camino, es ignorancia con respecto a Allah. Y es algo que es importante recapacitar en esta época, porque es en lo que estamos la mayoría de los musulmanes, en que no vemos un asunto unificado, vemos asuntos particulares, vemos fragmentación, no vemos unificación, vemos fragmentación, y eso es ignorancia con respecto a Allah. Solo vemos los aspectos externos de la Sharia, pero se nos olvida para qué es la Sharia, por qué Allah envió a los profetas con la Sharia. Perdona. And we have to always see these two terms together. Part of the trouble of the Muslims today, of our world, we usually tend to see only separation. We don't see the interconnectedness of things, but we need to have both sides. We cannot just stay with the outward realities. We have to balance it and see the inward reality. Pero al mismo tiempo, la reunión sin separación, es decir, sin discriminación, sin furqán, la reunión sin discriminación es zandaqa. Of course, while the first thing is going... Zandaqa y kufr. The first thing is going astray, separation without gatheredness. The second trap we can fall in is only to see the inward realities, the gatheredness of things, and forget the outward forms. So that's another form of deviation, being zindiq. Zandaqa lo podemos traducir como herejía,
that's y heresy. That's heresy, if actually kufr. a menos que ocurra por embriagamiento. Unless it occurs by drunkenness, which might have an excuse. Como le ocurrió al gran Mansur al-Hallaj, radiallahu anhu, As it happened to the Gran al-Hallaj radiallahu anhu. que porque Allah quiso no se pudo contener y expresó lo que no se debe expresar. Sobre todo porque cuando lo expresas en un sentido ya deja de ser verdad. Porque si tú dices, Ana al-Haq, Allah. que es yo soy Allah, ¿quién es el que lo está diciendo? Of course, Pero a él no se lo reprochamos, porque en él fue un atributo de perfección. Lo que pasa es que por Sharia, por Furqán, por discriminación, tuvo que ser castigado por ello y dio su vida por ello. Of course, Al-Hallaj, rahimahullah, he was overcome by that state of drunkenness, of seeing only gatheredness, and he shouldn't have said it, but he did say, Astaghfirullah, I am Allah. That was his experience. It wasn't him talking, but according to the Sharia, the separation, which we can never forget, he committed something which cannot be pardoned, so he had to be executed according to Sharia. But what he expressed was the truth. Y esto es porque una reunión sin separación, sin discernimiento, conduce a anular la Sharia, conduce a negar la Sharia. Y la Sharia es aquello que trajeron los profetas. Y muy en particular el último de ellos, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if by divine drunkenness we are overcome by divine drunkenness and we only see the gatheredness, the reality of Allah, and not the separation, the need for Shariat, we fall into the trap, may Allah protect us, of negating what sallallahu alaihi wasallam brought to the world. Y también anula la sabiduría que hay en las cosas, al-hikmah, porque al-qudra, que se puede dar Allah, y al-hikmah, que es la sabiduría, que es cómo se hacen las cosas a través de los medios, son inseparables. That would also mean to negate the necessity to unite the power of Allah, the qudra, with the hikmah, with the wisdom, how to do things in this world. De manera que el siervo debe estar reunido en su separación y separado en su reunión, por decirlo así. So for us, the ideal which we strive for would be to be united in our separation and to have a gatheredness with separation and the separation with access to gatheredness. Es decir, al llama la reunión en su interior, existente en su interior, y la separación atestiguada en lo externo. So we want to have the gatheredness inside and the separation for the outer world, in the exterior. Y voy a citar una cita de Sidi Ali al-Jamal, que está contenida en su libro, que dice lo siguiente: has de saber que hay una sola cualidad en la que se reúne el bien externo y el bien interno, y que es la fuente de la alegría y de la expansión tanto externamente como internamente. Y esta es al-Jama'a, la reunión, la unión. And Sidi Ali al-Jamal says in The Meaning of Man, I quote, "Know that one quality has gathered in it, outward and inward, good. It is the source of joy and expansion, outwardly and inwardly. It is gatheredness, al-jam." Y hay una cualidad en la que se reúne el mal externo y el mal interno, y que es la fuente de las preocupaciones y del constreñimiento, o del tanto externo como interno, y este es el farq, la separación. And he continues, there is one quality which has gathered in it outward and inward evil.
It is the source of cares and contraction, outwardly and La inwardly. fuente dice Ainul Humum, la fuente de las preocupaciones. Es que quiero hacer incidencia en esta palabra por lo que voy a decir luego. It is the source of cares and contraction, outwardly and inwardly. It is separation, al-farq. Es que había oído caos en vez de que, como no sé inglés bien, que- preocupaciones. Vale, dejo ahí la cita. Y encontramos en el Diwan de Sheikh Mohammed ibn al-Habib. Tengo que decir que lo que estamos diciendo a un nivel que se podría entender como individual, vamos a dar un salto y vamos a intentar entenderlo, bueno, no hay que intentarlo, se entiende, a un nivel colectivo, a un nivel de comunidad. Entonces, hay otro verso del Diwan de Sheikh Mohammed ibn al-Habib, radiyallahu anhu, que dice: وَاجْعَلْ هُمُومَكَ وَاحِدًا تُكْفَ بِهِ كُلَّ الْهُمُومِ وَتَدْخُلًا فِي حِمَاهُ. Haz de todas tus preocupaciones una sola. Allah subhanahu wa ta'ala. تُكْفَ بِهِ كُلَّ الْهُمُومِ. Bastará frente a todas las preocupaciones. وَتَدْخُلًا. Y entrarás en su protección, en la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. And in the same qasida, Sheikh Muhammad ibn al-Habib continues, and this is taking this matter from a very personal level to the community level, to a general level. He says, make your concerns one, and by Him, by Allah, all your needs will be met, and you will enter into His protection. Y hay un hadith que transmite a Nu'man ibn Bashir, que Allah está complacido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: al-jama'atu rahma wal furqa adab. Dijo, la llama es una misericordia, la separación es un castigo, es un tormento. And there is a well-known hadith of An-Numan ibn Bashir who relates from sallallahu alaihi wasallam, a quote: the jama' is rahma, and El furqa, la separación. and the separation, the furqa, is punishment, torment. Y no olvidemos que el trabajo del Shaitán es justamente separar. Let us not forget that Shaitan's work is to separate. ¿Por qué? Porque cuando Allah ordenó a los ángeles que se postraran ante Adam, él no se quiso postrar. Y no se quiso postrar porque él solo estaba viendo el farj, lo externo. Estaba viendo el detalle, no estaba viendo la realidad. Los ángeles, además de obedecer a Allah, estaban viendo la realidad y se postraron ante Adam en su forma externa, pero en realidad se estaban postrando ante Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bueno, eso lo dejo para lo que, inshallah, ocurrirá después. And of course, the decisive moment when Iblis did not prostrate, bow in front of Adam as he was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala was precisely because he could only see the separation, the farq, the external differences between him being created of fire and the other and Adam, Sidna Adam, being created of clay, of earth, while the angels who did bow, who did prostrate, who did follow the order, who were obedient, saw the unity, the gatheredness of all the angels, including Iblis. They saw that it was Allah. It They was- were prostrating to Allah. Yes, They saw that. Allah. Por eso es importante en nuestro tiempo, en nuestra situación, que no admitamos bajo ningún concepto la situación en la que se hallan los musulmanes de absoluta separación, de no contemplar este aspecto de la reunión, incluso de una aversión a la comunidad, a someterse a una autoridad, a una comunidad, porque sin ese elemento no es posible absolutamente nada. Eso es una parte esencial que hemos heredado de la enseñanza de nuestro maestro Sheikh Abdul Qadir al-Sufi. Y es una parte que estamos aplicando aquí, en Granada, que estamos aplicando en Sevilla, que se está aplicando en Sudáfrica y en muchos sitios.
y que es un elemento sin el cual no se puede hacer nada. O sea, no podemos hacer nada mientras los musulmanes nos sigamos organizando en mezquitas, asociaciones, con un presidente, un secretario, un tesorero, un imán que es como un cura, etc. Eso no tiene nada que ver con el modelo de Islam. It is decisive for us Muslims to understand, to realize this great importance, to seek that prophetic model of having a Jamaat, and the Jamaat has a leader, an Amir. This is a form we have learned by Sheikh Abdul Qadir, which is the prophetic form, which is not the form many Muslims follow today, of following the non-Muslims' way to have a mosque with the president and not to see the unity and that we are one, we are not separated, we are not separate, we are one Jama'ah. Y por eso ellos entienden, los que creen eso, los que ven eso, lo que sea, entienden, ya, tenemos que estar unidos. Y no entienden cuál es el significado de o no lo entienden suficientemente cuál es el significado de estar unidos. Allah dice en el Corán, le dice sallallahu alaihi wasallam, justo al final de la sura Al-Kahf, dice: "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Di, yo solo soy un ser humano como vosotros. Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, di, yo no soy más que un ser humano como vosotros, al que le ha sido inspirado que vuestro Dios es un Dios uno, único. So I want to add this form which leads the Muslims to unconsciously or consciously to adopt non-Muslim ways, that the Imam becomes a priest-like figure, that we adopt the non-Muslim ways to do things. Allah reminds us in Surah Al-Kahf where He has Sallallahu Alaihi Wasallam say, it begins Surah Al-Kahf, the very last ayat, 110, say, I am only a human being like yourselves who has received revelation. Your God is one God, so let him who hopes to meet his Lord act rightly and not associate anyone in the worship of his Lord. Y otra ley en la que Allah dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Dice Allah, en verdad que esta vuestra umma es una sola comunidad y yo soy vuestro Señor, así pues adoradme. In Surah Al-Anbiya, the prophets, it says, this nation of yours is one nation and I am your Lord, so worship me. El camino, el trayecto que han recorrido los profetas y en el que están todos de acuerdo, y después de los profetas toda la gente de Allah, toda la gente que verifica el Tawhid de Allah, es el Tawhid. Este es otro elemento esencial que no es, en un sentido es muy fácil de entender, porque basta con que nos ciñamos a las leyes del Corán en las que Allah nos habla del Tawhid, como es Ayatul Kursi o Suratul Ikhlas. Pero desde luego lo que no es lo que se está diciendo en esta época en muchos ámbitos musulmanes. The path that all prophets and all people after them who were rightly guided, who were on their footsteps, is inseparable from Tawheed. And Tawheed is a term which nowadays not always is correctly understood and very often misunderstood. Hay un hadith, y con esto ya termino, que dice: Al-Anbiya abnau allad, ummahatuhum shatta wa abuhum wahid. Los profetas son hijos de allad. Allad es una palabra árabe que se refiere a las distintas esposas de un solo hombre. Entonces dice, los profetas son hijos de allad.
Sus madres son distintas, pero su padre es uno. Entonces, las madres son las distintas leyes reveladas, las distintas sharia, porque la sharia ha ido tomando una forma distinta en cada situación, en cada época y en el mensaje de cada uno de los profetas y de los mensajeros. Pero el padre de todos los profetas es el Tawhid. Esa es la unidad a la que tenemos que llamar. Pero para eso tenemos que entender que es Tawhid y no aceptar algo que es inaceptable, como lo que se dice de que Allah al-Arsh istawa se asentó en el trono y se quedó ahí sentado en el trono y la creación va por otro lado. Eso procede de las enseñanzas de los Banu Israel, de su desviación. Es inaceptable para nosotros, no es nuestro entendimiento del Tawhid. Allah está actuando en cada instante en la creación. El acto de la creación es un acto continuo, con cada respiración se está manifestando. Y Allah es uno en su esencia, en sus atributos y en sus actos. No se puede dividir, no se puede fragmentar, no hay ni dos, ni tres, ni cuatro, y no hay nada que se le parezca, y es único. Y eso tenemos que estudiarlo desde el Corán, tenemos que transmitirlo y tenemos que plasmarlo en nuestra propia unidad como grupos humanos. No hay acceso al conocimiento si no es a través de la Sharia. Y me atrevería a decir que sin el principio de autoridad, sin la existencia de una comunidad bajo un emir, no hay nada que hacer. No se puede hacer absolutamente nada. Nuestros actos de adoración estarán mermados. Igual que decimos que si pudiendo pagar el zakat no lo pagas, tu oración no te vale, también tendríamos que decir que si no abandonamos la práctica de la usura, como sea, y si no empezamos por tener conocimiento del mundo en el que vivimos, de la situación en la que estamos, pero si no trabajamos hay dos corrientes que van juntas. Una es el conocimiento, aprender, saber qué son las cosas y cómo son y qué se debe hacer, y una es ponerlo en práctica. Y para eso necesitamos emires, necesitamos el principio de autoridad para que eso sea posible, si no, no es posible. Eso no se puede hacer con asociaciones islámicas y con comités islámicos, es imposible. Y esto debe ser parte de nuestro mensaje para la gente de esta época. There is a famous hadith which confirms that, which refers to Tawheed, which says the prophets are the sons of Alad. Alad are the different wives of one man. Their mothers are different, but their father is one. And this father is Tawheed. That means every prophet had been given his own Sharia, different times, different epochs, different Sharias. One might think they were all different. Yes, their mothers are different, but their father is one. And this father is Tawheed. And when we speak about Tawheed, I want to stress that here and be very, very clear. We have a Jamaat, but there is no Jamaat, and we cannot achieve anything without authority, accepting personal authority of one man, of one Amir. We are not associations to sound fine for the non-Muslims, to please them, to use the same term. We have an Amir. Without Amir, all these things, all knowledges we acquire, if we have no chance to put them into practice, and this happens only under the authority of an Amir who reminds us, Salat wa Zakat. To do my prayer alone without paying Zakat, what is this? It's not valid. Or paying Zakat without praying equally. So without an Amir, it cannot be stressed enough, because many Muslims don't have it so clear. They think it's enough to meet for Jummah
and that's that. It is not enough. The week consists of more than one day, and I want to stress that here, no tawheed without, no words and hikmah without action, and that action requires an amir, having a personal amir. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر لله